Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Buenas, tardes. Beatriz. Hola, Sí. María Dolores. Bueno, ¿cómo habéis llevado la semana de estrés, de emociones, de gestionar situaciones, de resolución de conflictos? ¿Cómo ha ido un poco la cosica? Mientras que se van incorporando la gente. Lourdes resopla. Sí, resoplo, sí. Es muy pequeñico Lourdes, ¿no? Nadie dijo que era fácil, nadie dijo que era fácil. Tengo dos, son mellizos de 4 años y me saturan, me superan, me Hola. todo. Mamá, Bueno, con vuestro permiso, ¿a qué edad pensáis que tenemos que empezar a hablar de estos temas con nuestros hijos? Yo creo que cuando pregunten. Cuando pregunten qué. Pues el mío ya me empieza a decir, porque tiene en clase un niño transgénero y él pues ya me suele comentar, pues yo es que no sé, yo creo que soy, porque yo en mi casa hemos hablado siempre con mucha naturalidad y creo que soy un poco gay, me vino diciendo hace poco, porque me gusta mucho, me lo paso muy bien con este chico y es muy bonito, y digo, pues no me extraña, cariño, porque es muy rico. Y luego a los días vino, pues yo creo que soy bisexual. Digo, bueno, cariño, pues, ¿cómo te has dado cuenta? Pues porque es que me gustan los chicos y las chicas. Digo, pues me parece perfecto, cariño, según vayas creciendo, te irás dando cuenta de quién te enamoras. Y, y él ya va preguntando, y ya hace tiempo ya que preguntaba, y entonces los niños, ¿cómo se hacen? Y cómo está en la fase de que si ve un beso en la tele, cierra los ojos, no lo quiere ver porque le da mucho asco, pero sí quiere saber, a ver, los niños, pero eso, cómo, qué guarradas, que ya va preguntando. Entonces, yo pienso que cuando pregunte, yo por lo menos con toda la naturalidad del mundo le voy explicando. Sí, además que yo creo que lo interesante es poder contestar conforme vayan preguntando ellos, ¿vale? Ahora veremos un poco que tenemos que diferenciar la sexualidad del acto, del coito, hay que diferenciarlo del género. Entonces hay que determinadas cosas que evidentemente, perdona, tenemos que hablar de que son pequeños y evidentemente todo el tema de género hay que abordarlo en la infancia, no solamente a la hora de hablar de chico y de chica, sino hablar un poco de género, de la orientación sexual, de la sexualidad en sí, del sexo como tal. Quiero decir, tenemos que definir y tenemos que tener claro de qué hablemos y qué temas tenemos que abordar. Entonces me parece bastante interesante porque últimamente me están surgiendo en consulta y por preguntas privadas, pues todo el tema de la orientación sexual, ¿vale? Y esta tarde lo he orientado un poco sobre esa fase o ese momento, ¿vale? Pero distinguiré cuando hablemos de género, que hay que hablar cuando desde la infancia, desde que son pequeñitos, que haya un lenguaje inclusivo, que haya una comunicación de que hay unos, no necesariamente tiene que haber unos juegos de chico o de chica, que no tienen que marcarse esa diferencia y que evidentemente lo hablábamos cuando hablábamos de las tareas domésticas en las que también tienen que participar tanto unos como otros. Y eso es hablar de género. Y en ese sentido, si nosotros promulgamos todo este tipo de diálogo, de comunicación desde que son pequeños, lo que vamos a favorecer es lo que tenemos que ver luego en la adolescencia, que es el hecho de las relaciones, que es el hecho de mantener relaciones sexuales y mantener unas relaciones incluso de amistad, porque se empiezan con unas relaciones de amistad que empiezan un poco en la preadolescencia, ¿no? Ahora veremos las edades. Pero muy importante y muy interesante, hay que contestar conforme ellos vayan preguntando. Ahora, la manera de preguntar o de contestarle va a depender de la edad o de la madurez que tiene el chico o que tiene la chica, ¿vale? Y esto tiene que estar muy claro. Y otro de los puntos clave es que no lo genialicemos todo. Es decir, que no nos centremos solamente en ese punto de la hormona, de los genitales, de esto y del otro.
porque tenemos que hablar, si hablamos de sexualidad, hablamos de otras cosas también. Hablamos de orientación sexual, hablamos de identidad sexual, hablamos de género, hablamos de sexualidad en general, ¿vale? Maribel dice, mi hija de 15 un día me preguntó, mamá, ¿cuánto duraba el acto sexual? Y no supe qué decirle. Salí por otro lado. Vale, esto me sirve un poco para comentaros que aunque nos dé miedo, hay que contestar. Aunque la pregunta sea un poco pues, comprometida, creo que en todo momento hay que contestar. Ahora, a veces la contestación tiene que ser, oye, pues no lo sé, oye, pues ahora mismo no tengo ni idea, voy a informarme y luego hablamos del tema, ¿vale? Pero evidentemente ellos van a pillarnos también. O sea que lo que hizo la hija de Maribel es normal, ¿vale? Porque son preguntas que a ellos les llaman la atención y pues quieren saber. Ahora, como dice Pilar, ¿y si no preguntan? Si no preguntan, tenemos que estar atentos a su desarrollo madurativo. En este sentido, nosotros sabemos un poco, porque somos la familia, sabemos si empiezan a tener amistades, si empiezan a tener relaciones, si empiezan a tener chicos con chicas, chicos con chicos, chicas con chicas, y de alguna forma eso puede ser buenos motivos para empezar o iniciar una conversación. Y a veces lo que yo digo en muchas ocasiones es que utilicemos los temas que nos surgen para hablar de estos temas. Hoy en día, en cualquier noticia, en cualquier situación, en cualquier comentario, surgen temas relacionados con esto. Entonces, que nos pueda servir para hablar con ellos. Mirad, esto es lo más importante, es la actitud que tengamos y la confianza que generemos para que se puedan hablar de estos temas. Si no preguntan ellos, tenemos que provocar, porque evidentemente van a entrar en una determinada edad en que tienen curiosidad, tienen interés y evidentemente tienen unos deseos, ¿vale? Entonces yo empezamos a compartir cositas, ¿vale? En este momento vemos un vídeo que podrás ver pulsando en el enlace que tienes abajo en la descripción titulado ¿Cómo hablar de sexualidad? Ideas importantes. No tiene que ser una charla que nos sentemos con ellos y venga, vamos a hablar de este tema. Tiene que ser un acompañamiento a lo largo de la infancia, de la preadolescencia, de la adolescencia. Y vuelvo a decir lo mismo, lo interesante es crear el ambiente y la confianza para que se puedan hablar sobre estos temas. ¿Vale? Claro, si nosotros nos ponemos a hablar en un momento determinado con nuestros hijos, se van a bloquear, no van a querer hablar, porque queramos o no queramos es un tema que por una parte es tabú, es vergonzoso, no solamente por parte de la familia lo puede tratar adecuadamente, pero evidentemente los iguales lo tratan de una determinada manera, en el colegio lo tratan de otra determinada manera. Entonces los chicos en estas edades que estamos hablando entre 10, 11, 12 años, pues evidentemente tienen una percepción. Y si esa percepción es de rechazo, es de vergüenza, es de no van a querer hablar con nosotros, ¿vale? ¿Quién debe de hablar? ¿Mamá o papá? Aquí evidentemente ambos tienen que estar al unísono y, como dice el vídeo, estar atentos y darse cuenta. Esto no es una conversación de las que tiene que hablar mamá porque mamá sabe, porque mamá, la hija ha tenido la regla, porque el hijo tiene deseos y determinadas actuaciones. No tiene que ser mamá. Esa parte creo que la tenemos que barajar tanto el papá como la mamá, ¿vale? Y en ese sentido creo que podemos dar dos visiones muy diferentes o diferentes de esta situación y creo que también es interesante que la puedan tener los hijos. Y en ese sentido, desde la primera infancia tenemos que enseñar determinados valores, tenemos que enseñar determinadas costumbres y tenemos que enseñar que podemos compartir cosas, que podemos tener cosas en común, que podemos tener
determinadas costumbres y actitudes con respecto a ser niño y a ser niña, ¿vale? Aquí, a ver cómo explico esto, ¿vale? Para que no haya malos entendidos. Creo que tiene que haber una comunicación inclusiva. Creo que tiene que haber una comunicación sin diferenciar el género. Más que todo porque en estas edades, si veis, hay momentos en el que los chicos juegan con muñecas y no pasa nada, hay momentos que las chicas juegan con camiones y no pasa absolutamente nada. O hay chicas que están jugando a fútbol y no pasa absolutamente nada, o hay chicos que juegan a unos determinados deportes que pueden resultar más femeninos. En este sentido, ¿quién hace la distinción? Son los iguales. De alguna forma, lo que le educan desde cada una de las familias. Entonces, en ese aspecto, lo que yo diría es que le enseñaseis que no hay diferencia, que lo mismo puede hacer una chica que un chico y que lo mismo puede hacer un chico que una chica. ¿En qué edad nos estamos enmarcando? Y puede ser que os llame la atención, ¿vale? Pero tenemos que fijarnos un poco en la edad en la que empieza a tener cambios. Unos cambios físicos que evidentemente le van a llevar también a unos cambios emocionales, hormonales y que le van a afectar en todos los sentidos. Entonces podemos estar hablando de entre los 10 y los 14 años. ¿Hay que empezar a hablar con 9 años, con 10 años? Depende del chico, depende de la chica, depende de la madurez y de la evolución que llegue, ¿vale? Lo que sí es interesante es que nosotros nos demos cuenta de determinadas reacciones, determinados comentarios, determinadas cosas, ¿vale? Hay una época entre los 10, 11 y 12 años en el que los chicos se juntan con los chicos, las chicas se juntan con las chicas y empezamos a ver esos tonteos, esas relaciones, ese juego relacional que también tiene que ver con la sexualidad, ¿vale? Entonces estamos hablando de la pubertad, prepubertad, la preadolescencia, el prepavo, es decir, una edad en la que todavía no han entrado en ese desarrollo totalmente físico. Y aquí también tenemos que tener en cuenta que las chicas van a madurar poco antes, 1 año, 2 años, a veces 3, que los chicos, ¿vale? ¿Cuáles son las principales características? De que hay comportamientos maduros, pero al mismo tiempo hay comportamientos muy infantiles, ¿vale? Comportamientos como el de Calvin, ¿no? Que le dicen, vamos a bañarnos, y entonces él coge y se esconde justo en la bañera donde cree que no lo van a encontrar, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de cuáles son sus características. Y en este sentido, lo que tenemos que enseñar en esa infancia es sobre todo el rol de género y la identidad de género. Es decir, utilizar un lenguaje inclusivo, utilizar unas tareas domésticas que sean corresponsables, que lo hagan tanto chicos como chicas, y en ese sentido ya estamos configurando lo que es la sexualidad. Os decía que me estoy empezando a encontrar con diferentes familias que no saben cómo actuar ante la situación que el hijo o la hija le diga que es bisexual, que es homosexual, que es pansexual, que es, bueno, todo tipo de sexualidad que hay hasta ahora. Tenemos que entender que hay una época en la que los chicos van a tener esa indefinición, que no va a estar claro. Y suele ocurrir al principio de todo este proceso, ¿vale? Como ha dicho Amaya, el chico dice, pues yo creo que soy homosexual. A la semana dice, pues yo creo que soy bisexual. Claro, esos procesos, pensar que no solamente están influidos por las hormonas, sino están influidos por todos los aspectos psicológicos y emocionales por los que pasa el preadolescente y el adolescente, ¿vale? ¿Qué hacer en ese momento? En ese momento es observarlo, estar atento y hacernos presentes. Porque imaginaros, nosotros, la reacción de nosotros, pero ¿cómo me dice eso? Si la semana pasada me decía una cosa y esta semana me dice otra. A ver si te aclara, a ver si esto... No puede aclararse porque eso no es de un día para otro. Eso es un proceso. De hecho, hay reacciones de los chicos y de las chicas que los vemos, es decir, cuando llega con 14, 15 años y oye, papá, soy homosexual,
Y el papá dice, claro, sí, ya lo sabía, porque hay indicios y hay cosas que nos hacen notar que es homosexual. O, oye, papá, a mí me gustan los chicos y me gustan las chicas y no estoy muy definido. Claro, pues, ¿quiénes nos vamos a dar cuenta? Nosotros, ¿vale? Porque somos el primer agente socializador y que estamos con ellos durante todo este tiempo. Otro agente socializador va a ser la escuela, evidentemente, porque es donde se juntan con sus iguales y es donde empiezan las relaciones. Por tanto, otra de las cosas también interesantes a tener en cuenta es conocer, saber, interesarse por qué hace la escuela por explicar todas estas cosas. En algunos casos no hace nada, en algunos casos totalmente en contra, en algunos casos solamente hablan de la parte de hormonas, de cigoto, de espermatozoide, de óvulo, de cosas biológicas, que todos en primaria prácticamente ven esa parte de biología, el cuerpo humano, y claro, pero todo no se basa en eso, la sexualidad va un poquitín más allá. No solamente en hablar de esos componentes biológicos, sino en hablar también de emociones, de valores, de respeto, y eso creo que lo tiene que dar la familia. Por tanto, hablar de sexualidad no solamente es hablar del acto, del coito, no es solamente hablar de los genitales y de cómo se produce la fecundación y la reproducción, sino que es hablar de emociones, de sentimientos, de orientación, de identidad. ¿Y eso cuándo empieza a ponerse en marcha? Pues sobre todo cuando empiezan a cambiar físicamente. 10, 11, 12 años. ¿Vale? Yo en muchas charlas con padres se ponen las manos en la cabeza cuando empiezo a comentarle que hay chicos y chicas que empiezan a mantener relaciones pues con 12 años, con 13 años, con 14 años. Tenemos que pensar, como ha dicho el vídeo, que empieza a haber el deseo. Y muchas veces el deseo lleva a realizar determinados actos, ¿vale? Eso no quiere decir que lo hagan todos los chicos ni que estén predispuestos todos los chicos. Simplemente que hay unos cambios que evidentemente le hacen tener ese deseo, ¿vale? Por eso creo que también es importante que los padres podamos informarle a nuestros hijos de todo este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y para mí es muy importante y para mí es fundamental que se puedan compartir estas informaciones. Vuelvo a recordaros, no solamente desde el punto de vista físico ni biológico. ¿Cuáles son las dudas que podemos tener? Una de las dudas es cuándo comenzar a hablar con ella. Como ha dicho Amaya, simplemente cuando pregunte. Otro momento, cuando empiecen a tener cambios. Otro momento, cuando empiecen a tener relaciones de amistad, relaciones de cercanía, relaciones de decir, oye, me gusta este chico, me gusta esta chica, ¿vale? Creo que en ese sentido no hay una fecha y aquí también las familias tienen que ser benevolentes, tienen que ser prácticas y en ese sentido, perdón, hablar del tema o comenzar a hablar de ello cuando os surja a vosotros y tengáis la necesidad y cuando les surja a ellos. Ellos a través de las preguntas y a nosotros pues, a través de determinados comentarios, de determinadas noticias o de determinadas cosas. ¿De qué hablar? También importante, de las cosas que ellos vayan pidiendo. Eso nos va a hacer notar cuál es la madurez. Evidentemente empiezan un poco con el juego, empiezan con 12 años, con 13 años a sonreír, a reírse y a hacer determinados comportamientos pues bueno, infantiles en este sentido. Pues tenemos que tratarlos como chicos que de alguna manera están creciendo y no necesariamente tienen que saber toda la información, pero que tienen que empezar a informarse, ¿vale? Y para mí una de las cosas y uno de los problemas que muchas veces tenemos los padres es cómo llegar a ellos. Si nosotros tenemos unas conversaciones de confianza, de seguridad, de protección, de tranquilidad, de hablar de emociones y de sentimientos, es fácil llegar a ellos. Porque eso es lo que necesitan en esta etapa, ¿vale? Y otro de las dudas que tenemos es que no sabemos cómo explicarlo.
Pues lo que he dicho al principio, si no sabemos, le decimos que ahora en estos momentos no te voy a contestar, pero no te preocupes que hablaremos del tema. Y luego busco yo y saco del tema. O nos da vergüenza. Pues tenemos que revisar por qué nos da vergüenza, por qué no podemos hablar nosotros de esto, por qué nos cuesta trabajo y evidentemente tenemos que trabajar sobre nosotros. El vídeo que os he puesto de Fernando Pineda, son 2 vídeos que hablan de cómo decir o cómo hablar de sexualidad con los adolescentes. Habla de eso, de que muchas veces tenemos ese tabú y esos secretos que a nosotros nos da vergüenza, que nos da un poco de sentimiento, que nos da de que no sabemos cómo explicar las cosas. Bueno, pues seguramente tendremos que trabajarlo y tendremos que afrontar eso, ¿vale? ¿Cuáles son los miedos que tenemos los padres? Principalmente a que tengan una experiencia negativa o traumática. A ver, esto voy a ser muy sincero y muy claro, ¿vale? Nosotros no vamos a poder evitar esas experiencias negativas o traumáticas. Podemos acompañarles, podemos prevenir, podemos estar atentos, pero evidentemente una ruptura con 12, con 13, con 15 años es muy traumática para los chicos y para las chicas. Un enfrentamiento a sus emociones que en estos momentos son muy intensas puede ser negativo o puede tener consecuencias negativas, ¿vale? Entonces, evidentemente nosotros no podemos evitar esas experiencias, pero podemos prevenirlas, podemos anticiparlas y podemos darle los recursos. Uno de los recursos básicos es que aprendan a tomar decisiones. Y en este sentido, la sexualidad es otro punto donde tienen que tomar decisiones. ¿Se pueden equivocar? Sí, pero evidentemente tienen que tomar decisiones, ¿vale? Otro miedo. Nosotros no somos responsables de la sexualidad de nuestros hijos, de lo que decidan nuestros hijos, de la identidad que elijan, de la orientación que elijan. Eso hay una parte genética, evidentemente, que está comprobada y está vista, y hay una parte educativa y cultural. Ahora, cada chico tiene que tener la libertad y cada chica tiene que tener la libertad de elegir qué orientación y qué identidad sexual van a tener, ¿vale? También tenemos miedo a que se arrepientan, a que les fallen estas relaciones o que tengan una relación disfuncional, a que haya una dependencia emocional, ¿vale? Bueno, son cosas a las que se tienen que enfrentar nuestros hijos. Y otro de los miedos que tenemos los padres es que puedan elegir, saber elegir el momento y que puedan saber elegir la persona. Mirad, nuestra intención es siempre que nuestro hijo pase el menor dolor posible. Pero en las relaciones, incluso los adultos, lo sabéis, entre todos los que somos aquí, pues hemos sufrido decepciones, hemos sufrido fracasos, hemos sufrido rupturas que posiblemente hayan ido bien y rupturas que no hayan ido tan bien. Entonces, es normal, ¿no?, que haya ese miedo a elegir la persona adecuada. Y muchos de aquí diremos, pues si yo no elegí la persona adecuada en mi momento, ¿vale? Pero bueno, eso es cosa de la historia de cada uno y creo que tiene que ser también la historia de nuestros hijos. Y otro de los grandes miedos que tienen los padres o que tenemos los padres es que haya una confusión en esa identidad. Mirad, esa confusión va a estar. Ahora soy homosexual, ahora soy bisexual, ahora soy esto, ahora me gusta aquello. Evidentemente, tener en cuenta que si hay una confusión en todos los demás sentidos, a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico, también va a haber una confusión a nivel de esa identidad, ¿vale? Ahora, tenemos que tomarlo como algo natural, como algo que forma parte de la evolución de nuestros hijos, ¿vale? Y nosotros tenemos que darle opciones también, es decir, para que ellos vayan aprendiendo a tomar decisiones, nosotros tenemos que enseñarles, como dice Maribel, ¿no?, de que no tengan prisa, de que vayan poco a poco, de que vayan viendo, de que vayan observando, de que ellos tienen que tomar decisiones, pero evidentemente también tienen que respetar al otro, pero sobre todo respetarse a ellos mismos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos, de alguna forma, os adelanto?
Hay que anticiparse a las situaciones. ¿Qué quiere decir esto de anticiparse? Saber lo que les pasa a nuestros hijos, observarlo. Son comentarios después del colegio, son comentarios entre mira mi amigo, mira por ejemplo, cuando están en cuarto o en quinto, ¿no? Que dice, es que mi novia, ¿cómo que tu novia? Sí, pues esta chiquita, que esto, que lo otro, o mira mi novio, o mira que a mí, claro, son en cuarto, en quinto, que todavía no están en esa prepubertad, pero evidentemente ya empiezan a hablar del tema. Entonces, anticiparse significa observarlo, atenderlo, estar pendientes de ellos, ¿vale? Apoyarse en la curiosidad que ellos tienen. Os lo he comentado con otras cosas, ¿no? Con el ejemplo de los videojuegos, de las redes sociales. Al principio hablan mucho con nosotros, porque quieren saber nuestra opinión. Oye, mamá, ¿y esto qué? Oye, papá, ¿y esto cómo? Y oye, papá, esto... Aprovecharos de esa curiosidad que ellos tienen para hablar de todos estos temas, ¿vale? Ahora veremos qué hablar. Otra cosa es que cuanto antes mejor. Hablar de género, hablar de sexualidad, hablar de sexo, hablar de cosas. Anticiparse significa que cuando surjan esos temas que podamos hablar. Y esos temas pueden surgir también porque en el colegio se da alguna charla o porque en el colegio se ha visto el cuerpo humano y es una parte que se trabaja. Pues en ese sentido, pues indagar, preguntar, comentar y que sea una feedback entre nuestros hijos y nosotros. Otra de las cosas, ser nosotros mismos. Y aquí es importante que lo hagamos con total libertad y con total naturalidad. No tratemos de decirle las cosas técnicas porque no las van a entender. No decirle las cosas, sino que hablar de vuestras emociones y vuestros sentimientos. Y esto es muy importante para ellos. Porque, vuelvo a decirlo, hablar de sexualidad es hablar de sentimiento y de hablar de emociones también, ¿vale? Hacernos presentes, que nos vean, que no nos asuste ese tema. Igual que puede ser el tema de las drogas, que nos da mucho miedo, el tema de las redes sociales, que nos da mucho miedo. Pues el tema de sexualidad también es un tema que nos da mucho miedo, pero que más tarde o más temprano vamos a tener que hablar con nuestros hijos, ¿vale? Hablarle de las relaciones, no hablarle solamente de... Hablarle de las relaciones, con quién te llevas bien, por qué te llevas bien, qué es lo que hace este chico para que tú te sientas bien, qué hace esta chica para que tú te sientas bien, por qué esta chica está siempre con los chicos, por qué se sentirá más a gusto, por qué se siente más a gusto, por qué este chico se siente mejor con el grupito de amigas. Es decir, todo este tipo de cosas que nosotros tenemos que ir indagando y tenemos que ir observando y que hablemos no solamente de esas relaciones sexuales, sino que hablar también de las relaciones. Y unas relaciones sexuales empiezan con unas relaciones de amistad, normalmente, ¿vale? Otro punto es que confiemos en ellos y que confiemos en que nosotros les vamos a saber transmitir las cosas. Y si hay algún momento que veáis algo que no es normal, que es diferente, que hay profesionales que os pueden echar una mano. Oye, yo no sé manejar la orientación sexual de mi hijo, que me ha dicho que es homosexual y no sé qué decirle, qué comentarle, cómo decirle. Oye, pues hay profesionales que os pueden echar una mano. Oye, pues mi hija me ha dicho que es pansexual, que no se fija tanto en el sexo, sino en las personas y que le atrae a una persona por cómo es. Oye, pues yo no entiendo de eso, pues preguntarle a quien pueda entender sobre todo este tipo de cosas, ¿vale? El cuándo. El cuándo es cuando empiecen a mantener relaciones. Cuando empiezan a mantener relaciones, ya os digo que no es solamente cuando empiecen a darse sus besicos, a darse su abrazo, a cogerse de la mano. Las relaciones se empiezan con la amistad. Cómo te sientes con esta persona te respeta, tú la respetas a ella. Cuando estamos hablando del tema de acoso, el tema de enfrentamiento entre chicos y chicas, pues evidentemente también es un buen momento para hablar de este tipo de cosas. Es decir, tienes que respetar al otro, tienes que responsabilizarte de lo que dice y de lo que hace. Y tenemos que controlar y saber el grado de madurez que tiene nuestro hijo. Entonces, para ello, hablar de sexo serían, pues, empezar con 12, con 13, con 14 años. Y yo de broma pongo que a los padres, pues, cuanto más tarde mejor. Si son con 20, 25, 30 años, pues es cuando tenemos que empezar. Y tal vez nunca.
Esto es muy curioso porque os pongo el ejemplo del tema del consumo de drogas y es que muchos padres no hemos querido hablar de drogas porque incitamos. Ah, no voy a hablar de porros porque si no mi hijo va a fumar. Ah, no voy a hablar de alcohol porque si no mi hijo va a beber. Mirad, las relaciones sexuales son iguales. No le voy a hablar de relaciones sexuales porque así no tiene. Mentira. Porque cuando menos nos demos cuenta, el chico se nos mete en la casa, la chica se nos mete en la casa, está el verano con nosotros, se meten en su habitación y no se sabe lo que están haciendo y tú dices, ¿deja la puerta abierta? Sí, la dejas entreabierta, pero ellos hacen lo que tengan que hacer. Y todos hemos sido adolescentes. ¿Me explico? Quiero decir que cuando hemos tenido oportunidad y cuando hemos podido, lo hemos hecho. Y a veces nos han pillado con los pantalones en los tobillos. Que no se oiga en ningún lado. Me explico lo que quiero deciros, ¿no? En ese sentido, aunque nosotros no queramos hablar de estos temas surgen. Aunque nosotros queramos retrasar esta situación, estos temas van a salir. Y cuando menos nos demos cuenta, están ocurriendo. Y esto no es solamente necesitas que te compre condones, que es otra de las frases que tenemos los padres. Llevad cuidado. Oye, que si quieres que vaya yo a la farmacia, ¿cómo le decimos a nuestro hijo si quieres que te vente a la farmacia que te compro condones? Dame condones para mi hijo, que parece que este fin de semana, oye, que mi hija ya ha empezado a tenerla. Vamos a ver si no seamos un poco burricos en esas cosas. Hay que tratarlo con delicadeza, hay que tratarlo con sentido común y hay que tratarlo con cariño. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Entonces, realmente cuando ellos lo soliciten y cuando ellos los pidan. No asustaros de hablar de este tema. Y vuelvo a decir, el no hablar no significa que se vaya a retrasar. El no hablar no significa que no vaya a ocurrir. Estas cosas pasan y van a pasar, ¿vale? Más cosas. Interesante que ya en quinto, en sexto, en primero de la ESO, nos pongamos en contacto con el centro educativo y sabemos de cuándo se va a hablar de todos estos temas y cómo se va a hablar de todos estos temas y el que lleva, perdón, el que llevamos un seguimiento de nuestros hijos con respecto al centro educativo, pues sabemos todo este tipo de cosas. ¿Pero por qué os lo digo? Porque hay veces que nosotros no sabemos cómo hacerlo y lo empieza el colegio, lo empieza el centro educativo. Bueno, es una manera de hablar nosotros del tema también, ¿vale? Lo interesante es poder empezarlo lo antes posible y os recuerdo que hablar de sexualidad no solamente es hablar del acto, es hablar de otro tipo de cosas. Y lo que tenemos que tratar de hacer es de educarlo en la madurez y en la responsabilidad. Mirad, yo la conciencia que tengo y cuando yo he hecho talleres de sexualidad para adolescentes, lo primero que les digo a los chicos es que en una relación el primero que se tiene que respetar es uno mismo. Y cuando te respetas tú, sabes dónde están los límites, dónde está la flexibilidad, dónde está el tener una relación o no tener una relación. Pero lo más importante es que se respete uno mismo. Además, porque cuando nos respetamos a uno mismo, nos estamos poniendo en lugar del otro y vamos a respetar al otro en la relación. Vuelvo a decir, no solamente en el acto. Sin duda, los chicos cuando empiezan a mantener relaciones, si es una relación saludable, no generan dependencia emocional, no generan abusos, no generan situaciones comprometidas que se ven tan a diario, ¿vale? Con esto de que se vean tan a diario, no quiero decir que sean muy cotidianas, ¿vale? Lo que ocurre es que son muy llamativas y evidentemente pues salen a la palestra y salen un poco en todo este tipo de noticias. Y creo que hay que educar mucho más en la relación, en el respeto, en la responsabilidad, ¿vale? Y en saber manejar todo este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Pongo un trocito del vídeo que voy a seleccionar esta tarde y pasamos a las preguntas.
podrás ver este vídeo pulsando en el enlace que tienes abajo en la descripción titulado Cómo hablar de sexualidad, segunda parte. Es un tema que tenemos que respetar y como respeto, evidentemente, tiene que hablarse de una manera natural, sin tapujos, sin tabúes, sin secretos y de una forma completa. No solamente hablar de ese momento o de esa situación, sino las preguntas de los adolescentes van a ir por ese sitio. ¿Cuánto dura un acto sexual? Bueno, pues depende de las situaciones, chicas. Preguntas, dudas, comentarios. Gaby, hay algunos comentarios que hay por aquí por el chat. Sí. Dice, hay profesores, bueno, dice Yolanda. Josita, vamos a empezar por el principio. Josita dice, mi hijo de 12 años le da vergüenza cuando le pregunto algo y me dice que las chicas son el enemigo, que son unas chivatas mandonas. Ya cambiará de opinión. Yolanda... Bueno, ya vas sabiendo lo que son. Yolanda dice, hay profesores de ciencias que se atreven a entrar en algo más que el componente biológico. La José dice, precisamente hablar de ello cuando empiezan a tener pareja y deseo, ¿no será un detonante para que crean que ya es el momento de iniciarse? No, bueno, claro, esto ya lo has contestado antes, pero bueno, sí, matiza. Es interesante también porque de alguna forma, que la José, he visto que luego pone puertas cerradas, manta de invierno para tapar el frío. ¿Qué hacer si los pillas? Ya está ocurriendo, ya está sucediendo. Y se puede haber hablado y comentado, quiero decir, eso no es lo que no hace que empiece, ¿vale? El que hace que empiecen es simplemente el deseo que tienen por estar juntos, por tocarse, por rozarse, por tener unos deseos. Eso incluso a veces uno solo. Ya sabéis que un poco por la noche también, por lo menos los chicos y las chicas también, pues tienen sus sueños eróticos que les lleva a una determinada situación. Bien, pues puede ser un buen momento para comentar sobre el caso. Si los pillamos, hacer lo que ya os digo, ¿no? Lo que vosotros sois, ¿vale? Pero de alguna forma es un buen momento para hablar del tema. No en ese momento, sino después, más tarde, cuando estéis ya solo con vuestro hijo, cuando estéis también con el chico o con la chica, cuando estéis... Es decir, puede ser un buen momento para hablar con ellos con total naturalidad. Claro, esto si lo han visto también en los padres que hemos hablado de esos temas con naturalidad, evidentemente no lo van a ver raro, ni feo, ni vergonzoso, ¿vale? Pero si los pilláis puede ser un buen momento para ir hablando de todo este tipo de cosas, ¿vale? Y ahora os comentaré sobre cómo hablar de sentimientos, cómo hablar de emociones y no solamente sobre eso. ¿Más cosas, Eusebio? Pues dice Maribel, yo le dije que no tenga prisa. Bueno, esto ya lo has leído antes. Bueno, lo vuelvo a leer. Yo le dije que no tenga prisa y me dijo que muchos de su clase ya lo habían hecho. Le dije que tú, cuando tú quieras, me lo dices y te compro preservativo. Pilar dice, pienso que nos da miedo porque hay temas de los cuales no sabes qué decir o contestar por ignorancia. Pero una cosa, ya todo lo que dice Maribel y lo que dice ella, ¿no? Si hablamos de sentimiento y de emociones, no estamos hablando nada de ignorancia ni nada que no sepamos. Quiero decir, el planteamiento no es ya tienes relaciones o cuando tú vayas a hacerlo vamos y compramos los preservativos o compramos los condones. Oye, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú cómo estás? Oye, ¿qué hablas con tu amiga en ese sentido? ¿A ti qué te parece? ¿Qué te hace sentir? Oye, tú, sin entrar en si ha tenido relaciones, no ha tenido relaciones, pero sí poder hablar un poco de esos sentimientos y esas emociones que ellas ya están empezando a experimentar y todavía no han tenido relaciones, pero ya lo están teniendo los amigos, las amigas, ya de alguna manera se ven desarrollados y desarrolladas, ya de alguna forma, pues evidentemente tienen esos deseos que de alguna forma hay que gestionar o hay que enseñarles a que los gestionen ellos, ¿vale? Más cositas, Eusebio. Sigo. Dice Maribel, a mis padres jamás me dijeron nada de sexualidad, y menos en la adolescencia. Esto está cambiando todo y pienso que a mejor.
La José dice, puerta cerrada, es lo que has dicho, puerta cerrada, manta de invierno para tapar el frío, ¿qué hacer si los pillas? Lumi dice, todo esto da miedo a mi hijo de 4 años y a mi hija de 3 años. María José dice, buenas tardes, ¿cuándo empiezo a darle la charla a mi peque de 11, que está muy desarrollada? Acordaros que no es una charla, es un acompañamiento. Es hablar de este tema durante cuando han dado la clase del aparato genital, cuando han dado la clase de biología, cuando han dado todo esto, ya lo hemos trabajado anteriormente. ¿Qué ocurre a los 11 años? Que a los 11 años, a los 12 años que ya están desarrollados, como bien dice, evidentemente tenemos que plantearle el tema también de los peligros, que ahora los vemos, ¿vale? Pero hay que plantearle determinadas situaciones pero que hay que hablárselo con cercanía. No es vamos a hablar del tema o oye, lleva cuidado o oye, ¿vale? Hay que comentarle los riesgos y los peligros que hay, pero evidentemente no solo eso, ¿vale? Sigo. Dice, dice Yolanda, dice, si el niño manifiesta temor a hablar con los padres, ¿el instituto puede ser un trampolín para mediar padres e hijos? Yo ahí lo veo un poquitín complicado. Creo que la familia tiene que generar situaciones de confianza y de relación para que sea en la familia donde se hablen todo este tipo de cosas. Evidentemente en el centro educativo puede ser un buen soporte, pero al final tiene que ser la familia la que esté hablando de estos temas y de estas cosas porque estamos hablando de sentimientos y de valores. Y porque de alguna forma no sabemos hasta qué punto el instituto se va a implicar o no se va a implicar. Acordaros también que el instituto son personas. Entonces, si encontráis un orientador que se implica, una tutora que se implica, oye, alguien que le habla del tema, pues genial, pueden ser un apoyo, pero siempre un complemento a lo que haga la familia, ¿vale? Dice la José, si ya has hablado mucho antes del tema, a los 10, 11, 12, 13, 14, ¿hacerlo ahora otra vez que está ocurriendo es apropiado o pesado? Para mí es hacerse presente. Oye, ya sabes, ya hemos hablado del tema, si necesitas cualquier cosa, ¿vale? Porque ellos no te van a preguntar sobre cómo, dónde, eso ya les sale a ellos. Pero sí hacernos presentes y decir, oye, ahora es cuando está sucediendo todo esto y ahora podemos hablar tranquilamente si tú quieres. Y entonces hacernos presentes para que ellos se acerquen. Acordaros un poco el trabajo que yo siempre he compartido con vosotros. Iniciar el tema y provocar que ellos sean los que se vayan acercando para preguntar determinadas cosas, ¿vale? Dice Mamen, ahora cuando vamos a hablar con ellos, nos pueden dar clases ellos a nosotros. Jaja. Más bien hay que hablar de las consecuencias del acto, no del acto como tal, creo. Sí, ahora lo comentaré también. María José dice, antiguamente nadie te hablaba de esto y en el instituto menos. Todo lo descubrimos por nosotros mismos. Lo malo hoy en día son las tecnologías que hay. Vale, y voy a un tema controvertido. Por eso es importante saber en dónde buscan, en dónde indagan. A ver, cuando nadie habla del tema, cuando ningún adulto se atreve o se arriesga a hablar de este tipo de cosas, los chicos ¿a quién buscan? ¿A sus iguales? Normalmente van a buscar al que más farda. Es que yo, es que esto, es que lo otro, y entonces le preguntan, le comentan, le dicen, le esto, lo otro. Pero claro, estamos dando una imagen muy particular de lo que es la sexualidad. ¿Qué es lo que están observando a través de las nuevas tecnologías? Por ejemplo, los chicos que ya con 13, con 14, con 15 años se meten en páginas porno. Evidentemente están teniendo una visión de sexualidad que no es real, que es solamente el acto con determinadas formas en las que la mujer evidentemente pues bueno, no son las más apropiadas, incluso pues bueno, en situaciones un poco en compartir, en tríos, en cuartetos y todo esto, y entonces estamos distorsionando o están distorsionando esta imagen de lo que es la sexualidad.
Lo basan solamente en el acto, lo basan solamente en el sexo y lo basan solamente en determinadas escenas. Entonces es importante hablar del tema del porno con ellos. Esto no es real, esto es una película, esto evidentemente quieren sacar el mayor beneficio y la mayor... pero la sexualidad o el acto sexual es otra cosa. Es enamoramiento, es amor, es cercanía, es cariño, es respeto. Y luego viene el acto. Y esto sí creo que tenemos que hablar las familias con nuestros hijos de este tema. Porque si no hablamos, evidentemente lo van a sacar a través de las nuevas tecnologías y lo van a sacar a través del porno. Porque además es muy fácil, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de este tipo de cosas con nuestros hijos, trasladarle también la visión que nos dan de la sexualidad. Y evidentemente la sexualidad o el acto sexual es algo que repercute en la sociedad, que nos dan una determinada imagen. Que de hecho los comentarios que hacen los chicos, que hacen las chicas, pues lo que se ha dicho siempre, ¿no? El chico que está con muchas chicas, pues qué machote, qué bien, qué guay, ¿no? Y la chica que está con muchos chicos, pues los comentarios de si es puta, si es esto, si es lo otro. Todo eso tenemos que romper nosotros con ello. ¿Se entiende esto? Porque estamos recibiendo, perdón, están recibiendo nuestros hijos una determinada imagen y una determinada cosas que no son las apropiadas, no son las reales. Por eso pienso que hay que hablar de sentimientos, hay que hablar de emociones, hay que hablar de lo que es la amistad, de lo que es el cariño, de lo que es la cercanía, de lo que es el compromiso, ¿vale? No es sencillamente el acto y ya está. ¿Sí? Y creo que eso se lo podemos transmitir nosotros. Y se lo tenemos que transmitir porque nosotros somos quien tratamos de transmitir los valores en los que se van a basar nuestros hijos. ¿Vale? Ahora, con todo este tema, y ya hablamos en su momento del tema de violencia de género, las familias tienen un papel fundamental porque vamos a romper con muchas cosas, muchos estereotipos, muchas maneras de relacionarse, mucho machismo, micromachismo, abuso y cualquier otro tipo de cosas. Por tanto, creo que es importante que podamos hablar de esto con nuestros hijos en ese sentido. ¿Vale? ¿Se queda claro? Ok, y a nosotros no nos han informado. Afortunadamente nuestros hijos tienen mucha información. ¿A través de quiénes nos enterábamos nosotros? A través de los iguales. Y yo, cuando hacía las charlas de sexualidad, después de muchos años seguía rompiendo los mismos mitos. Digo, pero ¿cómo puede ser que se crean este tipo de cosas? De que si lo haces de pie no te quedas embarazada, de que si te limpias y te lavas no te quedas embarazada. Todo ese tipo de cosas que después de muchas generaciones los chicos todavía tienen esa conciencia. ¿Por qué? Porque cuando no saben, cuando no le dan información, van a buscar a los que son sus iguales. Y sus iguales tienen los mismos mitos y los mismos errores que tienen ellos. ¿Se entiende esto? Entonces, claro que tenemos que informar, pero la información es una parte más de hablar de sexualidad y de hablar de sexo. ¿Sí? Gaby, quería aclarar una cosilla. Has mencionado la charla de la violencia de género, que eso lo tenemos en la segunda edición y en la primera edición. Hay 2 charlas de prevención de violencia de género desde la familia. Creo que es muy interesante porque realmente es donde mejor se puede prevenir lo que luego podría ser violencia de género, ¿no? En la educación que se da en la familia. Ya sabéis cómo acceder a las ediciones anteriores, lo dije la vez pasada, ¿no? Entrando en el canal de YouTube y metiéndose en listas de reproducción. Ahí están las sesiones anteriores. Dice María Emma, yo cada vez que me pregunta mi hijo he procurado no evadir el tema, explicarle lo mejor posible y siempre identificando lo que es el sexo y lo que es hacer el amor. Por supuesto, siempre con precaución, sea la manera que sea. En este sentido, también estamos trasladando nuestras propias percepciones y nuestra propia concepción de lo que es el sexo y lo que es hacer el amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que claro,
es maravilloso, es fundamental, es básico, y luego tu hijo o tu hija tiene su primera relación sexual y dice, ostras, esto no es lo que me dijo mi madre o no es lo que me dijo mi padre. Quiero decir que cada uno transmitimos las percepciones y lo que hemos experimentado. Por eso es muy importante transmitirle a nuestros hijos que son ellos los que tienen que experimentar estas situaciones. Y que después de experimentarlas podemos comentarlas, podemos hablarlas y podemos un poco hablar del tema de esas emociones que se pueden sentir, ¿vale? Porque igual que cualquier situación puede ser agradable o puede ser desagradable, pero depende de cómo la vivan. Y eso es muy importante, ¿vale? Sigo. Interesante para nosotros, que lo sepamos y por eso el hacer esta charla. Diferenciar entre sexo, sexualidad y género. Eso creo que está muy claro y desde el principio quiero dejarlo claro. Entender también que la sexualidad viene acompañada o viene definida por la orientación sexual o la identidad sexual. ¿Qué significa esto? Que nuestros hijos se pueden sentir, si es chico se puede sentir chica, si es chica se puede sentir chico, pueden sentir que necesitan cambiar de sexo, puede significar que simplemente se encuentran bien con los vestidos de la mamá o los vestidos o los trajes del papá. Tenemos que entender que todo eso entra dentro de la sexualidad. ¿Cuál es esta parte un poquitín más controvertida o que ahora un poco está más en boga? Es sencillamente que los chicos y las chicas ahora mismo se pueden definir no solamente por el sexo con el que hayan nacido, sino con el que se sientan. Y aquí creo que es muy importante que reciban el apoyo de las personas que tienen cerca. Y las primeras que tienen que tener cerca son las familias. Y aquí os aporto algo, y es la idea de que si no sabéis, si no entendéis, acudir a gente. Es decir, hay asociaciones LGTBI, hay asociaciones homosexuales, hay asociaciones de trans, hay asociaciones de todo este tipo de cosas. Si tenéis dudas como padres, preguntar, que no os dé vergüenza. Sé que es muy difícil porque no entendemos, sobre todo porque somos muy ignorantes en este sentido. Pero evidentemente ellos que llevan una trayectoria van a poder ayudarnos a comprender a nuestro hijo, a comprender a la situación y a poder darnos las herramientas y las pautas necesarias para poder enfrentarnos a todo esto. Aquí evidentemente también tengo que decir que hay una época en la que hay mucha distorsión, hay una época en la que hay mucha confusión. Evidentemente tienen que pasar esa época de confusión para saber qué son, qué es lo que quieren, qué es lo que desean, ¿vale? Pero hay chicos y chicas que lo tienen muy claro desde hace mucho tiempo y nosotros lo hemos visto. Lo que quiero decir también en este punto es que no nos pongamos vendas, es decir, que nos demos cuenta de lo que sucede y de lo que pasa. Y que tenemos que ayudarle y apoyarlo en ese sentido. Esta situación está a la orden del día. Yo ya me estoy encontrando en consulta con papás que no entienden, con chicos o con chicas que no saben, que les da miedo salir de esta situación o decirlo claramente o comentarlo, no solamente con la familia, sino con los iguales. Y cada vez es más habitual de lo que pensamos, ¿vale? Hay muchos prejuicios a la hora de hablar, a la hora de comentar, a la hora de enfrentarnos a estas situaciones. Entonces tenemos que luchar con esos prejuicios y tenemos que saber y anteponer la felicidad de nuestros hijos a lo que nos dicta la sociedad. Mirar, podemos pensar que nuestro hijo sea homosexual, lo va a pasar mal, va a estar en una situación comprometida, le van a vilipendiar, le van a decir de todo. No, no tiene por qué ser así. Si tiene el apoyo y tiene la cercanía y tiene a la gente que realmente en la que puede confiar, no va a sufrir ni no va a pasar nada, ¿vale? Pero es importante que esa gente esté cerca. Hemos de tratar todo este tema con cierta naturalidad, el de orientación sexual, identidad sexual, el de que nuestros hijos vayan a tener relaciones sexuales, el que evidentemente tengan una apetencia, tengan unos gustos y tengan unos deseos, ¿vale? Tenemos más reparo de hablar del acto
en muchas situaciones que de la propia sexualidad. Fijaros, puede ser fácil hablar de todos estos temas cuando salgan por la televisión o cuando salgan en determinadas situaciones o cuando hayan comentarios. Yo ya me estoy encontrando pues con mis sobrinas y con mis sobrinos que tienen 17, 18, 19 años y ya hay compañeros suyos que son homosexuales y oye, ¿tú cómo lo ves? ¿A ti qué te parece? Oye, tú... Y la verdad es que lo tratan con total naturalidad. Muchas veces somos los adultos los que no lo tratamos de forma natural, ¿vale? Por tanto, si hay conversaciones que nos resultan más incómodas, vamos a buscar aquellas conversaciones que nos resulten más cómodas. Y sobre las más incómodas veamos nuestros prejuicios y busquemos información. Es fundamental que busquemos información sobre estas situaciones, ¿vale? Además, como dices, somos seres sexuados y sexuales y van a ocurrir determinadas cosas. Por tanto, nuestro hijo o nuestra hija de 14 años, de 15 años, de 17 años, va a tener relaciones y se va a meter debajo de la manta y van a pasar cosas, ¿vale? Entonces, que hablemos sin tapujos. ¿De qué tenemos que hablar? ¿Vale? Primero tenemos que desmitificar el tema. No es algo fabuloso, no es algo fantástico, no es algo peligroso, ¿vale? Porque muchas veces los padres, aparte de retrasar la edad de hablar del tema por si pasa algo, además es que le hablamos como que lleva cuidado, es que esto, es que te puede pasar esto, es que puedes tener una enfermedad, es que puedes tener un embarazo no deseado. Mirad, vamos a quitarle el miedo. Es un tema como otro cualquiera, evidentemente no es fácil de hablar porque no nos han enseñado ni nos han dicho cómo hacerlo, pero es un tema interesante, es un tema bonito y es un tema que nos ayuda a acercarnos a nuestro hijo y hablar de esas emociones y esos sentimientos que siempre os estoy comentando. Por tanto, sí que tenemos que prevenir, sí que tenemos que hablar que se lleve cuidado, que utilicen los preservativos, que utilicen métodos anticonceptivos, que cuidado con el embarazo, porque no es agradable para nadie y mucho menos para los que lo sufren, pues que una chica se quede embarazada con 15 años, con 16 años, con 17 años, ¿vale? O que un chico se junte con otro y abusen de él o tenga unas relaciones traumáticas. Todo eso hay que cuidarlo y hay que decirlo. Vuelvo a plantearos. Lo importante es que le deis la responsabilidad y la toma de decisiones a ellos. Y si les enseñáis a que se quieran, a que se protejan y a que se respeten, lo van a hacer con el otro, ¿vale? Otro tema que es interesante y es que se puede hablar un poco de cómo ligábamos nosotros, de cómo lo hacíamos nosotros, de qué estrategias pueden utilizar o preguntarle vosotros mismos, oye, ¿qué hacéis ahora para ligar? Oye, ¿cómo sabéis que os gusta una chica o un chico? ¿Cómo acercáis a ese chico y a esa chica? Acordaros de que en muchas de las charlas que hemos dado lo importante es lo que hablemos con nuestros hijos y, oye, puede ser un tema muy bonito para conocerlos más y saber. Incluso, ostras, pues yo no me lo imagino que tú seas capaz de acercarte a un chico y hablarle de esta forma, o no me imaginaba yo que te iba a acercar a una chica y le iba a comentar esto o lo otro, ¿vale? Es decir, hablar de todo este tipo de cosas siempre ayuda para desmitificar, para flexibilizar, para aligerar todas estas situaciones que a veces pueden ser más comprometidas. Otra de las cosas que me parecen interesantes de las que hablar, y es como habéis comentado vosotros, no solamente hablar del acto, no solamente hablar de sexo, sino también hablar de las relaciones, hablar del cariño, del afecto, del amor. Y desde ahí decir que todos tenemos una responsabilidad. Ahora está muy en boga también el dicho de no es no o sí es sí. Bueno, hay que enseñarle a nuestros hijos que las palabras son fundamentales, son muy importantes y que lo que digamos a la otra persona puede dañarle o no puede dañarle, pero podemos afectarle de una manera o de otra. De que tenemos que cuidar al otro y de que tenemos que cuidar las relaciones. Y evidentemente el acto es un punto más en el que aumentan las relaciones y se establecen esas relaciones. Entonces, hablar del sexo como algo natural, algo que está, pero evidentemente no es lo único, ¿vale? Como digo, hablar de respeto, hablar de relaciones, hablar de dependencia, hablar de orientación e identidad sexual, hablar del tipo de relaciones. Aquí también hago un pequeño paréntesis,
de enseñarle a nuestros hijos que las relaciones pueden cambiar, pueden desaparecer, pueden cortarse en un momento determinado. Mirad, hay muchas relaciones en los centros educativos, sobre todo en secundaria, de dependencia emocional. Hay muchos chicos y muchas chicas que tienen dificultades de cualquier tipo, pueden ser familiares, pueden ser personales, pueden ser de cualquier otro tipo, que cuando conocen a la pareja se enganchan. Es lo mejor que me ha pasado, te voy a quedar toda la vida, esto es estupendo, y luego empiezan a venir los problemas, ¿vale? Eso también surge y muchas veces lo que provoca pues esa violencia de género, pues porque la chica o el chico está muy controlado, porque no le deja tener amigos o por cualquier tipo de cosas, ¿vale? En ese aspecto yo creo que hay que enseñarle también que las relaciones van a cambiar. No quitarle importancia. Cuando un joven o una joven corta con su pareja, evidentemente es doloroso, es traumático, hay que tratarlo, no hay que verlo como algo despectivo, algo que no pasa nada, si eres muy joven, si vas a tener muchos más, no te preocupes si se te va a olvidar en 3 o 4 días. No, para ellos son 3 o 4 días muy intensos, son 3 o 4 días muy importantes. Y ahora, últimamente, tenemos el hándicap de Instagram, de Facebook y de cualquier tipo de estas relaciones, ¿no? En el que se conocen, ya no solamente porque se conocen por internet y luego mantienen una relación más estrecha físicamente, sino porque basan mucho las relaciones y la situación de dependencia en base a lo que se escriba en Instagram. Es que en el estado ha puesto esto y va por mí. Es que ha puesto esto y se ha hecho una foto con alguien que yo ya no sé si es su novio, si no es su novio, y a mí me tiene loco o me tiene loca. Es que, ¿vale? Ese es otro tema. Ese también hay que trabajarlo y considero que es importante de que lo que se diga por las redes sociales no es todo lo que sucede, no es todo lo que pasa. Se puede malinterpretar, igual que se malinterpretan los mensajes de WhatsApp. Y si queremos aclarar o si queréis aclarar las cosas con vuestra pareja, habla con ella, llámalo, comentale, no, es que ya he visto que en su estado ha puesto esto y no quiero hablarlo, lo voy a bloquear. Bueno, eso de los bloqueos está a la orden del día. Aparte de que ya se separan por WhatsApp y se separan por Instagram, ellos están muy enganchados a lo que, ahora no hablo con ella, pues le bloqueo. A la semana, sí, es que me ha desbloqueado y he podido decirle esto, o ella me ha dicho esto, eso es que me quería decir algo, pero me ha bloqueado. Bueno, tiene una locura ahora mismo. Creo que otro de los tipos, de las maneras que hay que ayudarle a ellos es que gestionen ese tipo de relaciones que ahora mismo nos viene o nos satura, ¿vale? Primero, porque no las entendemos y segundo, porque hay que bajarlas a ellos también de la nube y bajarle a la realidad. Una cosa es tener una relación a través de internet, que hoy muchos chicos y muchas chicas lo tienen, que hoy se conocen de muchos sitios y ya son mi pareja, y evidentemente luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Que cuando se conocen personalmente, cuando se acercan o cuando, ¿vale? No solamente la parte física, sino también mucho la parte emocional. Entonces, entender que el hablar con ellos no es una conversación, es una actitud. Es un acompañar desde que son pequeños. Es un mostrar y estar cerca de ellos, sobre todo cuando empiezan a tener esos cambios físicos que le llevan a tener esos cambios emocionales, a esos cambios psicológicos y a esas situaciones y a esas actitudes. Con lo cual yo considero que los padres lo que tenemos que hacer es mantenernos cerca y lo más cerca posible para hablar de estos temas y comentárselos, no desde el miedo, sino desde la educación, no desde los peligros, sino las cosas bonitas que también traen estas relaciones, ¿vale? Evidentemente, tener o darle una cierta disposición o que ellos sepan que estamos disponibles para ellos y ser un ejemplo no en cuanto a las relaciones, sino a la hora de hablar, a la hora de comunicarnos y a la hora de hablar de todos estos temas, ¿vale? Daros cuenta que el hablar de sexualidad requiere de tener confianza.
Si la experiencia de ellos ha sido negativa y todos hemos visto películas en las que se explica que la abejita va a la flor, que luego esto, que luego lo otro, es decir, claro que les da vergüenza, porque estamos hablando un adulto con un chico de 14 años, 15 años, 16 años, y evidentemente estamos hablando de cosas muy íntimas. Si no hay confianza, eso desaparece, eso no se produce. Y lo que es que van a ver esa conversación, esa situación como bastante incómoda. Sobre todo porque nosotros también nos encontramos incómodos. Ahora, acordaros que no tiene que ser una charla puntual, acordaros que es más que todo hablar de esas situaciones que ya le han ocurrido o que le están ocurriendo. No es de hablar de este punto, de esta cosa, ¿vale? ¿Qué peligro podemos tener? Principalmente uno de los peligros es que tengan información o que saquen información de sitios donde no son recomendables. Puede ser de los iguales, pueden ser de sitios porno, pueden ser de comentarios que escuchen o que oigan. Evidentemente, quien le puede dar una mejor información es un adulto. Pero claro, tiene que ser un adulto en el que se pueda confiar, en el que se pueda hablar y en el que se pueda transmitir las cosas de una determinada manera. Para nosotros, algunos de los peligros que tenemos que tener es que no sepamos hablar del tema, ¿vale? Para eso esta charla, para eso comentaros determinados peligros y determinados miedos que nosotros tenemos, pero evidentemente tenemos que aprender a cómo hablar de esto. El no saber llegar, es decir, es que mi hijo no quiere, es que me he puesto a hablar con él y no me escucha, no me entiende. Claro, porque hablar de estas cosas que son tan íntimas, evidentemente a nadie le gusta, ni le apetece, ¿vale? Y más cuando nosotros, como son nuestros hijos, le preguntamos así directamente. Pero tú ya, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Y qué te ha sucedido? ¿Y qué te ha pasado? Bueno, hay que ir entrándole de una manera mucho más tranquila, más sosegada y tenemos que ir poco a poco, ¿vale? Otro de los peligros, como he dicho, es la influencia del entorno. Y el entorno son sus iguales. Y evidentemente, si su entorno son relaciones machistas, son relaciones de abuso, son relaciones complicadas o son relaciones de dependencia, ellos van a reproducir ese tipo de relaciones. Por eso es importante también que conozcamos las relaciones de los amigos de nuestros hijos. No quiere decir que sepamos que quién es, quién no es, qué hacen o qué dejan de hacer, sino sobre todo pues conocer, oye, pues mis compañeros ya tienen relaciones, oye, pues mis compañeros son homosexuales y me han comentado esto, todo ese tipo de cosas es interesante poder hablarlas con ellos y poder abrir una puertecita para que ellos nos comenten. Otra de las cosas que me parece bastante interesante es que en cuanto a las relaciones sexuales, también hay mucho que ver con el tema del abuso o del uso de drogas. No solamente por lo que se ve de que hay gente que se aprovecha de estas situaciones para aprovecharse del chico o de la chica, el caso de la chica de 16 años de Igualada o cualquier otro tipo de personas que se aprovechan de estas situaciones, que lo hacen conscientemente y saben a lo que van. Yo me refiero más que todo al uso de el alcohol en muchas situaciones porque desinhibe, porque alienta, porque hace cosas que en estado normal no hacen, ¿no? Y no es simplemente porque vaya pillado, porque vaya a buscar o vayas con esa intención, sino que hay que explicarle también que muchas veces hay que mantener relaciones pues consciente de que uno la está manteniendo, sabiendo lo que está haciendo, no solamente por los peligros que tiene el embarazo de enfermedades, sino porque evidentemente se pueden hacer mucho daño a nivel emocional, tanto uno como el otro, ¿vale? Otro de los peligros es que a través de la sexualidad es una parte más de la identidad de los jóvenes y piensen o generen o tengan relaciones porque tengan una autoestima baja o porque se crean que teniendo relaciones van a ser mejor admitidos dentro del grupo o tienen más amigos o tienen más amigas.
vuelvo a decir, también hay determinados comentarios como que, bueno, si es la chica, pues que es muy fresca, es que se aprovecha, es que fíjate, o si es un chico, mira qué machote, mira qué hombretón, mira qué bien, ¿vale? Pero uno de los peligros es la autoestima baja que muchas veces tienen los adolescentes y que la muestran y la relacionan con las relaciones sexuales. Piensan que teniendo relaciones sexuales, y eso, por ejemplo, con el tema de la violencia de género, se aprovecha mucho, es que el maltratador o la que es maltratadora, en ese sentido, ¿no? El hecho de mantener relaciones sexuales como es un momento de dominación, tanto afectiva como física, ¿vale? Otro de los peligros son las redes sociales, como he dicho antes. No solamente por los peligros que puedan ocurrir de que estén hablando con una persona adulta y él sea o ella sea una menor, no solamente el hecho de que muchas veces quieren conocer a la otra persona y se van, se escapan, se van el fin de semana, conocen a la otra persona. Las redes sociales pues traen todo este tipo de relaciones que muchas veces no son las más apropiadas, ¿vale? Otro de los peligros es que a través de las relaciones pues quieran ganarse la confianza del otro y al contrario, la vayan perdiendo. Y evidentemente todo tipo de conductas machistas que también suele ocurrir en cuanto a las relaciones sexuales, ¿vale? Como he dicho al principio, ¿qué podemos hacer los padres? Anunciar, avisar, prevenir, pero nosotros no vamos a poder evitar los peligros. Sí, podemos evitarlos si los encerramos, si los metemos en la habitación, si no le dejamos móvil, si no tienen contacto con el exterior, y así evitamos todo peligro. Pero estamos generando otro tipo de problemas de salud mental que pueden ser más graves. Y al fin y al cabo no podemos encerrar a nuestros hijos dentro de su habitación, ¿vale? Aunque algunos lo intenten. Digo que algunos lo intenten porque nosotros vemos sufrir a nuestros hijos y lo que hacemos es limitarlos, oye, no vas a salir, no quiero que te pase esto, no quieres mirar. Tienen que experimentar, tienen que saber, tienen que empezar a tomar decisiones y tienen que saber cuáles son las consecuencias de todos sus actos. Y si tienen una relación que en un determinado momento puede definirse como tóxica o poco saludable, evidentemente yo te voy a tratar de ayudar, yo voy a hacer lo posible, pero eres tú al final el que tienes que tomar las decisiones. Pero no podemos evitarle esos peligros ni podemos que no lo experimenten. Entonces, todo eso da lugar a maltrato, a acoso sexual, a dependencia emocional, a setting. Setting es la implantación un poco de la personalidad a través de las redes sociales. Quiere decir, alguien mayor de edad que contacta con un chico o una chica joven que queda, que cuando se juntan, pues evidentemente pues mantienen relaciones y uno es una menor o un menor y el otro es un adulto, ¿vale? Y otro peligro es que tengan esos problemas emocionales, esos problemas en los sentimientos y que muchas veces llegan a una autoestima baja, a unas autolesiones y a cualquier otro tipo de situaciones bastante más conflictivas. Entonces, como pongo allí, todo se soluciona creando un ambiente de confianza. Todo se soluciona con una comunicación fluida entre padre e hijo. Todo se soluciona en que, creo que más de una vez os lo he comentado, hacer lo posible para que vuestros hijos acudan a vosotros cuando tengan una dificultad. Y en las relaciones sexuales y en las relaciones emocionales y en las relaciones de pareja muchas veces van a tener situaciones que no acudan a nosotros. Nosotros no vamos a ser los primeros a los que acudan. Si hay un embarazo no deseado, evidentemente le va a dar vergüenza y no van a querer que los papás se enteren. Si han tenido cualquier problema con su pareja, evidentemente no quieren que se enteren sus padres, porque es difícil de hablar de todos estos temas. Ahora, generar tal ambiente para que si realmente tienen un problema vuestros hijos, acudan a vosotros más tarde o más temprano, pero darle confianza, estar disponible y sobre todo enseñarles a que se respeten ellos, porque respetándose ellos van a poder respetar al otro, ¿vale? Ok, me queda una última diapositiva como resumen, así es que abrimos preguntas, comentarios, cosas que me queráis decir, porque yo creo que es un tema que las preguntas van a facilitar mucho
lo que yo pueda decir la última media hora que nos queda. ¿Vale? ¿Lo tenéis todo claro? ¡Qué bien! ¿Algún comentario, Eusebio, de los que han ido diciendo? Y bueno, los últimos comentarios. Magda, por ejemplo, dice que ella tiene un libro que compró, pero que todavía no ha tenido ocasión parece ser que siempre lo va dejando y tiene 12 años el crío y todavía no ha llegado a leerse, no encuentra el momento, ¿no? Amaya se lo ha preguntado y dice, se llama Sexualidad contada para niños y niñas, editorial Susaeta. Dice, pero ya te digo, mi hijo tiene 12 años y aún no he encontrado el momento. Vale. Muy interesante esto porque podéis encontrar muchos vídeos hablando sobre el tema, sobre todo para niños y niñas, ¿vale? Algo menos en adolescentes, aunque podéis encontrar cositas, pero yo os recomiendo que sea un trabajo que llevéis desde jovencicos. De hecho, sí, tengo un enlace de Alberto Soler que habla de diferentes cuentos, ¿vale? En el audio os lo mandaremos o lo pondremos en YouTube, ¿vale? Pero es interesante que para hablar de todo este tipo de cosas encontráis muchos cuentos, pero no centrados solamente en el aparato reproductor, no centrados solamente en lo que es el acto, no centrados solamente de dónde vienen los hijos, ¿vale? Sino que, sobre todo en estas edades, me estoy refiriendo a 11 años, 12 años, 13 años, hablar sobre todo de sentimientos, de emociones y de explicarle todo este tipo de cosas que es lo que se le van a quedar, ¿vale? Lo de menos es el acto, lo de menos es lo que ocurra. Lo interesante es lo que ellos vayan sintiendo y cómo le está sucediendo en su propio cuerpo. Ahora, un buen momento es hablar del tema de la identidad sexual. ¿Te gustan los chicos? ¿Te gustan las chicas? ¿Qué te gustan de los chicos? ¿Qué te gustan de las chicas? Porque les vaya a ayudar a ellos a que dentro de esa confusión empiecen a definirse. Empiecen a saber cuáles son sus apetencias y cuáles son sus gustos, ¿vale? Todo esto es un proceso que va a acabar cuando uno ya tiene 18, 20, 25 años, ¿vale? Pero evidentemente si hablamos de esta manera con nuestros hijos adolescentes, le estamos apoyando y le estamos ayudando a que se puedan definir, ¿vale? Perdona, Eusebio, te he cortado. No. María José habla, por ejemplo, lo del alcohol. Dice, el alcohol mejor lo dejamos. Dice, es la mayor droga libre de acceso que hay hoy en día. Bueno, la verdad es que esto daría para otra charla, lo del alcohol, efectivamente. Vale, dice María José, lo de las redes sociales nos ha matado hoy todo. María José también añade, dice, hay que dejar que vivan su vida, no la nuestra. Eso es así. He visto niños en el parque con unas peleas tremendas y llegan a pegarse y todo. No sé qué relaciones son esas. Sí, y no veáis la que se lía con el tema de celos, con el tema de que tú has visto a este, y chicos y chicas de 14 años, de 15 años, ¿vale? Te encuentras en situaciones en las que los celos aparecen mucho porque hay mucha inseguridad a nivel personal. En que yo genero una determinada dependencia con la otra persona y en mi vida es lo que quiero y si mira a otra o si veo un mensaje en el móvil, pero evidentemente son miedos e inseguridades que tenemos nosotros. De verdad, enseñarle a vuestros hijos a que sean capaces de manejarse en estas situaciones. Favorecer su autoestima, ayudarles a que ellos estén seguros de sí mismos, decidan lo que decidan y tomen las decisiones que tomen. Pero no sabéis cuántos conflictos hay, cuántas dificultades hay, porque no gestionan bien lo que son las relaciones. Ni siquiera las relaciones de amistad, pero mucho menos luego las relaciones de pareja. ¿Vale? Más cositas. Bueno, también María Esther cuenta una historia suya familiar. Dice, esto fue lo que hicieron mis padres con mi hermana mayor en los 80. Dice, la encerraron para que no saliera con un chico. Entonces fue peor porque se escapó con él y la dejó embarazada con 15 años. Aquello fue tremendo en la familia, nos afectó a todos, porque para mis padres era como algo horrible en la familia. Pero mi hermana fue muy valiente porque al final siguió adelante y se sacó su bachillerato embarazada.
Pero entender estas situaciones que son muy complicadas de gestionar y manejar. Muchas veces queriendo hacerlo por el bien de nuestros hijos, pues lo estamos estropeando en ese sentido, ¿vale? Te encuentras con situaciones de que, oye, es que está manipulando a mi hija, es que le está haciendo la vida imposible, es que ha bajado mucho la parte académica, es que no le dejo el teléfono, es que no quiero que salga. Situaciones tan dramáticas con que no va al instituto la chica pues porque no quiere que se encuentre o que se vea con el novio o que tenga contacto con. Si tenemos oportunidad, vamos a hacer lo que podamos por estar con esa persona. Si además me lo impiden, mucho peor. Creo que en alguna vez lo he dicho, ¿no? Si no os gusta una chica o un chico de vuestro hijo, si queréis que sea vuestra nuera o vuestro yerno, decirle que no vaya con él. Que os lo vaya a encontrar en la casa. Porque cuanto más limitéis, más deseos tiene el otro de estar con la otra persona. Y eso se alimenta mutuamente. Ahora, es que al final son ellos los que tienen que decidir y ellas las que deciden. Si le dejamos esa libertad en un momento determinado, son ellos los que se van a dar cuenta de que esa relación no es apropiada, de que esa relación hay maltrato, de que esa... Mira, os cuento un caso de una chica que a mí me llega porque con 16 años, 17 años, tiene unas peloteras con su madre que no vea. Su madre estaba separada por tema de maltrato y ella tenía muchos enfrentamientos. ¿Cuándo ha aprendido esta chica? Pues me viene hace poquito y resulta que la chica el año pasado tuvo una relación de maltrato también que empezó a entender a su madre. Ahora, su madre no le comentó nada, no le dijo de que déjalo, de que sepárate, de que esto y que lo otro. Fueron 3 meses, 3, 4 meses que lo pasó muy mal y cuando fue ella la que dijo, no quiero seguir en esta relación, porque ya la había visto en su madre. ¿Me estoy explicando? Su madre le podía haber dicho, le podía haber explicado, le podía haber convencido, le podía haber dicho muchas cosas. Pero claro, en esa edad en el que hay mucha rebeldía, en el que hay muchos enfrentamientos con el papá y con la mamá porque somos la figura de autoridad, cualquier cosa que digamos van a hacer todo lo contrario. Por tanto, si queréis un yerno o una yerna o una nuera, decirle a vuestro hijo, con esa no te quiero ni ver. Aquí no la traiga a la casa, a la casa no la traiga. A los 2 meses estás en la casa y estás pasando el fin de semana allí en la casa. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque al final son nuestros hijos, pues que al final los conocemos, porque al final, pues bueno, queremos lo mejor de ellos. Pero eso no significa que lo que ellos decidan, nosotros lo tengamos que tragar. Pero de verdad, si queréis que se apeguen más, que se junten más, que se vinculen más, decirle que no estén juntos, que van a hacer lo posible por estar juntos. O sea, gracias Esther por dar tu ejemplo. La José te quiere poner en un aprieto. Dice, Vale, no se ha hablado nada de masturbación. ¿Qué hablamos? ¿Qué les decimos? ¿Que se van a quedar ciegos, como antiguamente? Eso me dijeron y estoy perdiendo vista ahora, pero antes no. No, a ver, tenemos que entender que la masturbación es una manera de conocerse, ¿vale? La masturbación es algo en el que a través de eso ellos se conocen, saben cuáles son lo que les gustan, lo que no les gustan, y es muy importante que en ese sentido puedan un poco desarrollarlo. ¿Qué ocurre? Que no sé si la José va por ahí, pero yo lo suelto, ¿vale? Que muchas veces todo este tema causa un poco de revuelo en la casa porque evidentemente tienen que tener un poco de intimidad y tienen que saber que es algo íntimo, que no pueden hacerlo de cualquier forma, en cualquier sitio, de cualquier manera, de esto y de lo otro, no pueden dejar las cosas pues de cualquier manera. Entonces, claro, también hay que trasladarle de que es un momento importante para que ellos se conozcan, para que sepan lo que les gusta y cómo les gusta y que eso se lo puedan transmitir también a la pareja, pero evidentemente dentro de casa también hay que transmitir que tienen que tener o que tenemos que tener cierta intimidad, es algo muy personal
Y ahí es algo también que ayuda a resolver determinadas dudas. Quiero decir, también es una manera de empezar a hablar con ellos y con ellas y comentar sobre este asunto, ¿vale? Y en definitiva la masturbación es amor propio, quiero decir, es quererse a uno mismo, es respetarse a uno mismo, es saber lo que le apetece y cómo le gustan las cosas y al final va a repercutir un poco en las relaciones y en la pareja, ¿vale? Pero hay que dejar claro también los límites en ese sentido. Más cosas. Pilar dice, bueno, supongo que será con referencia a lo de las peleas que habían dicho antes. Dice, da pena ver que a veces no entienden lo que es ser amigos, se enfadan y se pelean mucho. Beatriz dice, me ha encantado el tema, muy interesante, importante para el bien de todos. Me voy con información para ponerlo en práctica. Gracias por estar ahí, feliz fin de semana. Bueno. Mamen dice, mi hijo de 14 quedó con una chica de su misma edad que le pidió quedar ella y vino y me lo contó y me dijo que habían estado muy nerviosos. Lo escuché y le dije que poco a poco iría sintiéndose menos nervioso y más cómodo con la situación, pero no comenté nada sobre la sexualidad ni sexo. Vale, aquí puntualizo una cosa. Siempre que se haga entre iguales, aunque puede ser que uno tenga más experiencia que otro, evidentemente tienen la misma edad o más o menos la misma, 14, 15 o 13, 14 o 15, 16, ¿vale? Y es muy bonito porque se van descubriendo y van descubriendo cosas juntos, ¿vale? Aquí tenemos un poco que llevar cuidado cuando hay mucha diferencia de edad. Un chico de 20 y una chica de 16, o una chica de 21 y un chico de 15. Evidentemente hay una trayectoria muy diferente, muy parecida, depende un poco de la situación, pero también tenemos que barajar que son situaciones en las que nos encontramos con un menor, tenemos que llevar cuidado en ese sentido de que se puedan cometer determinados actos no deseados. Y evidentemente cuando hay tanta diferencia de edad o cuando hay más diferencia de edad, uno tiene más experiencia que el otro, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir que sea negativo, quiere decir que la experimentación y el descubrimiento van a ritmos diferentes, ¿vale? Nos encontramos con chicos o con chicas con 14 años, con 15 años, que van muy rápido porque tienen relaciones con mayores y chicos que de alguna forma, y chicas que esa experimentación va a ser distinta. Entonces, creo que hay que estar atentos simplemente, pero saber también que no es lo mismo que un chico de 14 o de 15 años o una chica de 14 o 15 años va a manejar estas situaciones igual que un chico o una chica de 20 años. ¿Se entiende? Pero si es entre iguales, es incluso bonito. Yo creo que van al mismo ritmo, van descubriendo cosas y van sabiendo cosas el uno del otro, ¿vale? Mamen añade luego que dice, prefiero que él poco a poco vaya contándome y me enseñó lo que habían hablado por WhatsApp. Vale, estamos hablando de confianza. Sí, además que es interesante que si te lo cuentan ellos, mucho mejor, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aquí pasa igual que con el acoso. Creo que tenemos que estar atentos porque nos podemos encontrar situaciones muy complicadas, ¿vale? Que hayan determinados abusos, que se aprovechen emocionalmente el uno del otro, que entonces en estas situaciones sí que tenemos que estar atentos un poco los padres. Pilar dice dice, a veces me da miedo ver lo rápido que va todo. María Ángeles dice, muchas gracias por todo. Bueno, gracias por muy interesante, por tus consejos. Vale. María Esther, nada, te dice que de nada, por las gracias que le has dicho antes de la historia de su hermana. María Ángeles también dice, o sea, que podemos elegir la pareja de nuestros hijos, ¿no? Qué descubrimiento, voy a ponerlo en práctica. Si utilizamos la psicología inversa, puede ser, ¿vale? Quiere decir que ahí sí que tenemos que ser un poquitín inteligentes y yo lo que planteo es que de alguna forma son ellos los que tienen que saber, los que tienen que tomar decisiones y los que tienen que aprender. Entonces, nosotros vamos a estar como acompañantes y como meros observadores, pero son ellos los que van a elegir su pareja, los que van a elegir sus relaciones y los que van a experimentar. La José profundiza después de la mantita. Dice, ¿qué hacer cuando las muestras de afecto entre ellos son subidas de tono y delante de la familia?
Yo con la José tengo una conversación pendiente, ¿vale? Que nos vamos a ver el lunes. Pero te adelanto, porque es lo que he dicho antes un poco de la masturbación. Creo que hay cosas que ellos tienen que saber que son de su propia intimidad. A lo mejor puede ser que tengan facilidad porque están demostrando su afecto, están demostrando su cariño, pero también tienen que entender, primero, que la gente de alrededor se puede sentir incómoda. Y segundo, que ellos, evidentemente, hay cosas que son tan íntimas que tienen que quedar entre ellos, no tiene por qué enterarse la gente. Entonces, en ese sentido, es poder poner límites. En este caso, si los padres o la familia se sienten incómodos, o si hay críos pequeños, o si esto y lo otro, es cuestión de hablar con ellos y decir, oye, esto es una cosa, no nos importa que a lo mejor os doy un beso, o que os deis un abrazo, o que os estéis tocando, pero evidentemente hay determinadas cosas que tenemos que frenar o que tenemos que parar, ¿vale? Pero más que todo por estas dos cosas. Por una, porque nos podamos sentir incómodos, la gente de alrededor, y otra, porque hay determinadas cosas que tienen que quedarse en la intimidad de las personas, y en este caso de las parejas, ¿vale? Bien. Ok, terminamos. Como resumen, algunas ideas que tenemos que tener en cuenta. Primero, hablar con total naturalidad. Es un tema que está, que es lógico, es normal, que hay unos determinados deseos, que hay unas determinadas edades en las que funcionan las hormonas, funciona la parte física y funciona el hecho de que van a tener relaciones. Entonces, verlo como algo natural y algo que tengamos que hablar. Como hemos comentado antes, no en una conversación, sino a través de un acompañamiento. Hablar de determinados temas según las edades. Y esto viene dado un poco por lo que ellos vayan pidiendo y lo que nosotros vayamos observando. Los críos de 5 o 6 años suelen ser muy curiosos y empiezan a preguntar. No solamente preguntan sobre de dónde venimos o de dónde ha salido el hermanito, o qué, sino que preguntan sobre la muerte, preguntan sobre los abuelos, preguntan sobre muchas cosas. Entonces, vamos a utilizar esa curiosidad para hablar de los temas. Intentar trabajarnos nosotros como padres, nuestros secretos, nuestros tabúes, nuestros prejuicios. Entonces, evidentemente tenemos que ver mucho y tenemos que trabajar la confianza y tenemos que trabajar la seguridad. Y en ese sentido, a veces tenemos que trabajar nuestros propios prejuicios para poder hablar de determinados temas. No porque no hablemos, no van a pasar, ¿vale? Por tanto, tenemos que trabajarlo primeramente con nosotros. Estar informados, saber, os he puesto el ejemplo de que cuando no sepamos la identidad o la orientación sexual o no sepamos cómo trabajar ese tema, vamos a la gente que sabe, que son las determinadas asociaciones o las determinadas entidades que pueden explicarnos o que puedan decirnos. Y en cualquier caso, pues acudir a especialistas y a profesionales que os pueden dar información y que pueden hablar con vosotros también. En ese sentido, hablar sin miedo, ¿vale? Utilizar todas las herramientas que tengáis. Cuentos, libros, una charla con mi madre, a mí me dijo esto, a mí me contó lo otro. Es decir, que utilizar todas las herramientas que tengáis para hablar de este tema con vuestros hijos. Unos dibujos, una película, una situación, por ejemplo, el encontrarnos a nuestro hijo pues tocándose con la novia debajo de las mantas. Puede ser una situación que podamos utilizar, ¿vale? Hablar desde la prevención. Hablar desde el que hay unos riesgos, el que hay unos peligros. Evidentemente no hablar desde el miedo, sino más que todo en cuidar las relaciones, en cuidar a las personas y sobre todo que haya un respeto personal, ¿vale? Facilitar un clima de comunicación y de diálogo. Y para ello, hablar de sentimientos, hablar de valores, hablar de emociones. El hablar de sexualidad no solamente es hablar del acto, es hablar del amor, es hablar del cariño, es hablar del afecto, es hablar de la cercanía, es hablar de la amistad, es hablar de la responsabilidad. Quiero decir, cuando ellos empiezan a mantener relaciones, tienen una responsabilidad para con el otro, consigo mismo, pero también con el otro, ¿vale? Proporcionar y manejar los espacios de tal forma que ellos tengan confianza y que se puedan hablar tranquilamente con nosotros en ese sentido. Pero vuelvo a decir lo mismo, si hablamos de emociones y de sentimientos, no solamente estamos hablando del acto o de lo que puede ocurrir en un momento determinado. Y cuando haya situaciones anómalas,
perdón, acudir a profesionales que van a saber y van a saber orientados y van a saber deciros, ¿vale? Con un embarazo no deseado, con una situación de transgénero, con una situación de querer cambiar determinados aspectos de uno mismo. Oye, me gustan los chicos, me gustan las chicas, quiero decir, todas estas situaciones que a lo mejor nosotros no las podemos comprender, vamos a buscar a las personas, a los profesionales que nos puedan ayudar en este sentido, ¿vale? La verdad es que hablar de sexualidad con nuestros hijos puede ser lo más bonito que podamos hacer o puede ser lo más duro. Todo depende de la actitud con la que nosotros tengamos y con la que nosotros nos manejemos. Y evidentemente, para mí es algo más que el hablar de si tienes relaciones, si no tienes relaciones, de que lleva cuidado, de que te compro los condones o no te compro los condones. Para mí es mucho más gratificante poder hablar de cómo te sientes, cómo estás, qué piensas, qué sientes, cuando ves a tu amigo, cuando escuchas a tu amiga, cuando... ¿Vale? Y eso es muy bonito y muy agradable. Chicos, chicas, la semana que viene terminamos. No digo nada. Sí, sí. Decir ya, a mí me ha parecido 3 meses. No, sabéis que estoy muy a gusto, que me lo paso muy bien, pero bueno, esperamos que haya nuevas ediciones, ¿vale? En ese sentido, Eusebio, la semana que viene, lo que podríamos hacer también a la hora de la evaluación, voy a sugerir unos temas, te voy a mandar unos temas para que la gente también pueda decir, oye, pues me gustaría este tema, me gustaría este otro. Y de verdad, proponernos actividades, proponernos temas. Sabéis que tenemos un grupo de coordinación en los que están algunas madres que están con nosotros aquí. Y vamos a hacer esto para nosotros y lo que nosotros queramos, ¿vale? Sí, bueno, que ya sabéis, los temas que han sido, los temas que se han dado en esta edición, que por cierto, el último tema, el de la semana que viene, es sobre la resolución de conflictos, que me estaban preguntando por ahí. Pero estos temas que se han elegido en esta edición ha sido fruto de lo que vosotros, o sea, de lo que las personas que estuvieron en la edición anterior eligieron, ¿no? Y bueno, vamos a hacer lo mismo con la siguiente edición, así que contamos con todas vosotras y con todos vosotros para que nos orientéis un poco en las cosas que más os interesan, ¿vale? Sí, y por supuesto, los que queráis colaborar con nosotros elaborando este tipo de cosas y luego haciendo publicidad y todas esas cosas, pues también podéis uniros al equipo. Tenéis nuestro WhatsApp, tenéis nuestro correo electrónico, es decir, esto es gracias a vosotros en ese sentido y queremos seguir así. Que participéis, que colaboréis, que bueno, nosotros nuestra propuesta es humilde y dentro de nuestras posibilidades lo vamos haciendo dentro de lo mejor que podemos. Pues un placer, como todos los miércoles. Cuidaros mucho. Y la semana que viene hablamos sobre resolución de conflictos, ¿vale? Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Una Mame. maravillosa charla, como siempre. Gracias. Gracias. Se nos hacen muy cortas, no queremos que te vayas. Madre mía, pero tenemos que cenar, tenemos que acostarnos. Quédate en nuestras vidas, Gaby, quédate. Me tenéis en Quedaros, YouTube. pero para siempre. Vamos a hacer figuritas, merchandising de ese, para que lo colguéis aquí, un escapulario pues, de Gaby. Lo directo. Buenas noches, hasta la semana que viene. Venga, hasta luego, oye, gracias. Hasta luego. Besos.